Titulares Impacto VTV Estelar. En horas de la madrugada, llega a territorio hondureño procedente de España el ex jefe de la policía José Ramírez del Cid y mañana será presentado ante los tribunales. Autoridades de gobierno afirman que se avanza con el tratado para la instalación de la CICI, mientras la oposición reitera que el organismo de lucha contra la corrupción no se instalará en el país. La NE le gana demanda por $47 millones a la ya extinta empresa Energía Honduras. Así iniciamos Impacto VTV Estelar, el poder de la noticia. A todos buenas noches, gracias por acompañarnos en una emisión más de Impacto VTV Estelar. Tenemos toda la agenda informativa de lo que ha ocurrido tanto a nivel nacional e internacional. Espero quede bien informado. Llueve sobre Tegucigalpa y a los alrededores, así que hay que tener mucho cuidado usted que nos va escuchando a través de Acción Radio. Hay mucha lluvia, así que a tener mucha precaución, porque las carreteras se ponen lisas también y hay que evitar accidentes. Espero que quede bien informado. Y detienen en España al exdirector de la Policía Nacional, José Ramírez del Cid, acusado de lavado de activos. A continuación, le presentamos los detalles. El titular de la Secretaría de Seguridad, Héctor Gustavo Sánchez, confirmó en las últimas horas la detención en el Reino de España del exdirector de la Policía Nacional de Honduras, el general José Ricardo Ramírez del Cid. Nos confirmaron ya una operación que estamos realizando aproximadamente desde una semana en coordinación Interpol Honduras con Interpol España, y se ha logrado la detención del exdirector general de la policía, Ricardo Ramírez del Cid, y su esposa, quienes enfrentan cargos en un tribunal de Honduras por lavado de activos. Ellos ya vienen vía aérea hacia nuestro país. Ramírez del Cid, según el expediente, señalado por el Ministerio Público como responsable del delito de lavado de activos, así como por incongruencias financieras que suman aproximadamente 37 millones de lempiras y 1 millón de lempiras sin justificación. Ojalá, ¿verdad?, que esta captura y este proceso de judicialización sea altamente efectivo. No es un delito fácil de comprobar ahora en Honduras. Hay leyes que impiden la correcta aplicación e imputación del delito de lavado de activos. Lamentablemente tenemos un Congreso Nacional que a la fecha no ha derogado esos decretos o esas reformas que corresponden a un pacto de impunidad, porque no permiten la correcta imputación del delito de lavado de activos. Muchas personas han quedado absueltas por este delito conforme a esas reformas, y ojalá, tiene un reto bastante grande el Ministerio Público de sustentar esta tesis de probatoria, y ojalá, ¿verdad?, esto quede como un ejemplo de que se puede lograr la imputación del delito de lavado de activos. Según informes preliminares, indican que el exfuncionario habría planeado entregarse a las autoridades hondureñas en el momento de su captura. Obviamente hay una voluntad del señor Ricardo Ramírez del Cid de enfrentar estos cargos. Él se comunicó con nosotros nos comunicamos con Interpol, porque él estaba en un proceso de asilo. Por lo tanto, tenía, digamos, alguna protección de parte del Reino de España, en función de los derechos que obviamente la legislación internacional garantiza en este tipo de casos. Las autoridades de la Secretaría de Seguridad indicaron que el exfuncionario policial junto a su esposa estarán llegando al país a eso de la 1 de la mañana de este miércoles, en donde posteriormente serán presentados ante el ente pertinente. Con imágenes de Elvis Zambrano, les informó Walter Pérez.
¿Y por qué se le acusa a José Ricardo Ramírez del Cid, exdirector de la Policía Nacional de Honduras? Ramírez del Cid, quien había estado prófugo desde 2021, enfrenta acusaciones de lavado de activos junto a su esposa Telma Carmina Umaña Powell. También las investigaciones del Ministerio Público en el marco de la operación Némesis 7 revelaron en su momento que Ramírez del Cid y su esposa poseen numerosos bienes, incluyendo 15 propiedades, 6 vehículos y varias cuentas bancarias, todos presuntamente adquiridos mediante actividades ilícitas. Ramírez del Cid fue imputado luego que en un periodo de 10 años, es decir, de 2007 a 2016, realizó movimientos financieros por más de 37 millones de lempiras, de los cuales existen incongruencias y nexos con actividades ilícitas por un monto que ronda los casi 27 millones de lempiras. Por supuesto, nosotros les estaremos informando. Importante recalcar que él arriba a Honduras, repatriado de España, a eso de las 1 o 2 de la madrugada, y mañana pues será presentado en los juzgados capitalinos. Así que le estaremos informando. Vamos también en el orden de temas. Este día en Nueva York, la presidenta Xiomara Castro se ha reunido con el secretario de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y que pues lo expresado por el canciller de la República, pues ha expresado que se le ha entregado ya el borrador del segundo memorándum para que instalar la Sisi en el país. También tendremos reacciones respecto a esto porque ha generado mucha reacción. Ya estaremos con José Luis Castellanos desde el Congreso Nacional, pero vamos en este momento con nuestra compañera Janet Flores desde Nueva York, que nos tiene detalles. Janet, buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Así es, tal como usted lo ha apuntado, ese día la presidenta Xiomara Castro se ha reunido con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, aquí en Nueva York, Estados Unidos, para poder avanzar en ese segundo borrador que se les ha entregado del convenio de instalación de la Sisi en el país. Nos ha mencionado justamente el canciller de la República, quien fue que dio declaraciones esta tarde después de esta reunión que sostuvo la mandataria. Ha mencionado algo bastante importante, y es que se mantiene todavía la secretividad del documento. Aún no se sabe qué contiene el mismo, puesto que sigue asegurando el canciller de la República que esto depende específicamente de las Naciones Unidas, de que ellos puedan autorizar que se conozca el contenido del mismo. Pero bueno, él ha mencionado también que los avances es que ya se logre esa firma para que luego, como usted lo mencionaba, pase al legislativo y sea ahí donde se apruebe justamente la instalación de la Sisi, y que además se acepten todas las leyes que se necesita y que fueron parte de la recomendación de este órgano internacional. Pero escuchamos a continuación en detalle lo que dijo el canciller Eduardo Enrique Reina esta tarde. Segundo borrador del convenio para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, Sisi, ya fue entregado por la presidenta Xiomara Castro al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, con quien se reunió en Nueva York en el marco de la Asamblea General de la ONU. Las Naciones Unidas nos reiteró que para sus mecanismos de negociación ellos mantienen la confidencialidad del documento. Nosotros podemos dar, como lo hicimos ahora en este momento, algunas ideas generales, eso sí han acordado, por ejemplo, de determinar, decir que nosotros buscamos y ambos hemos llegado a un acuerdo de que sea un acusador privado. Podemos decir que tendrá un mecanismo de financiamiento abierto a la cooperación internacional. Podemos decir que será independiente, autónomo e imparcial. Podemos igualmente decir que le tocará al secretario general, y eso es para evitar todas las especulaciones, definir quién sea el comisionado o el coordinador de lo que será la Sisi, y el mecanismo. También hemos hablado de la posibilidad de que tenga 5 años de duración con una ampliación de 5 años. Obviamente eso también lo decidirá Naciones Unidas. El canciller Eduardo Enrique Reina agregó que este segundo borrador, que cuenta con las observaciones de ambas partes, incluye también un concepto jurídico de acusador privado, mismo que ya había sido presentado ante el Congreso Nacional. Y ahora, pues, una vez suscrito, mandarlo al Congreso, lo que lo hará plenamente público, y el pueblo hondureño podrá
a conocerlo y ya la discusión quede en manos del Congreso, que va ligado también, como lo decíamos, al segundo debate de la propuesta de ley que presentó la diputada Xiomara Hortensia Zelaya. Este convenio bilateral, que empezó con una solicitud desde febrero del 2022 y su primer borrador fue entregado en el 18 de septiembre del 2023, se espera que reciba su suscripción en el menor tiempo. Bien, Carlos y amigos televidentes, ya han escuchado las declaraciones del canciller Eduardo Enrique Reina, y donde prácticamente ha dicho la Sisi llega al país, se espera que se logre ya esta firma, puesto que hay mucha aceptación por parte de este organismo internacional para que eso suceda, y quedaría ya en manos del legislativo, que la misma, y algo bien importante también que se le consultó al canciller, es quién va a tener parte de la coordinación, y mejor dicho, quién va a integrar todo ese organismo de investigación en el país. Sabemos que son casos sumamente complicados de corrupción en Honduras, y por supuesto deberán estar las mejores personas, los expertos en el tema, y ha dicho que esto queda totalmente en manos del organismo internacional, que por supuesto Honduras podrá recomendar, pero son ellos los que van a decidir quién está al frente del mismo, y se espera que por supuesto se logre antes de que concluya el mandatario de Xiomara Castro en el año 2026. Así es que si esto sucede, la firma podría existir lo más pronto posible. No sé si tiene una consulta, Carlos, porque ya ese día inició justamente esta primera sesión de la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, después ya de justamente esta guerra que ha existido entre Ucrania y también Israel, que fue un tema central durante los discursos ese día en esta asamblea. Claro, Janet, quédese con nosotros. Vamos a dar paso inmediatamente a José Luis Castellanos hasta el Congreso Nacional, donde hay reacciones respecto a esto. Ahí la oposición considera que no va a venir la Sisi y que esto ha sido nada más una cortina de humo para tranquilizar la opinión pública. Pero José Luis Castellanos nos tiene detalles. José Luis, con usted. Muy buenas noches, licenciado Carlos Ramos. Buenas noches a los televidentes que nos sintonizan a esta hora. Tal y como lo da a conocer diferentes opiniones que ha vertido este tema precisamente aquí en el Congreso Nacional por las diferentes bancadas. Con este segundo borrador que al parecer lo están catalogando como cortina de humo, pero que sea la diputada del Partido Salvador de Honduras, diputada Fátima Mena. Tal y como lo platicábamos extracámara, diputada, bueno, con este segundo borrador que se ha entregado precisamente en la ONU para la llegada de la Sisi, ¿cómo lo cataloga la diputada Fátima Mena? Buenas noches. Como atol con el dedo que nos quiere dar este gobierno al anunciar o querer pretender que el pueblo celebre la entrega de un borrador cuando el pueblo hondureño lleva más de 2 años y medio esperando que se cumpla con la promesa de instalar un mecanismo independiente, autónomo e imparcial. Hace 1 año, en el marco de la visita, la presidenta entregó un primer borrador que además se sale del mecanismo acordado en el memorándum de entendimiento que establecía con claridad un mecanismo de trabajo conjunto entre el gobierno y Naciones Unidas. Yo creo que esto es una muestra más de la falta de voluntad política real del actual gobierno de traer una Sisi al país. ¿Qué panorama se podría enfrentar entonces? Bueno, ya hace poco tiempo que queda de gobierno, diputada, y con estas acciones que se están realizando, ¿qué panorama mira usted con este tema de la Sisi? Bueno, mi esperanza es el pueblo hondureño, que el pueblo hondureño se movilice y además de un mecanismo independiente, autónomo e imparcial. Creo que estemos constantes y acompañemos el proceso de veeduría. Desde el Congreso ya hemos visto algunas señales que el gobierno de Libertad y Refundación pretende un mecanismo debilitado cuando le quieren limitar la independencia económica, la independencia para la selección de casos y del personal. No hemos visto realmente señales claras de querer tener un mecanismo que garantice estos mecanismos, y las demoras para mí son básicamente injustificables e inexplicables. ¿Ni a cortina de humo llega a esta situación, diputada? Pareciera más bien que quisieran también utilizar y decir que están haciendo algo cuando en realidad no se están haciendo nada. O sea, un borrador es un documento no vinculante, que además el gobierno se ha dedicado a mantenerlo en secreto, que no ni siquiera le ha dado la publicidad. ¿Y qué ha pasado? Yo creo que el tiempo debe ser nuestro mayor indicador de que no existe voluntad política real de tener un mecanismo independiente en el país. Muchas gracias. La diputada del Partido Salvador de Honduras, Fátima Mena, su opinión precisamente tal y como
Lo mencionábamos, licenciado y televidentes, en cuanto a esta situación. Dice claramente que no llega pues ni a cortina de humo, sino que como popularmente se le conoce, a atol con el dedo, esta situación que se está dando para que la Sisi pueda llegar a nuestro país. No sé si tienen alguna consulta de estudio, licenciado. Si no, yo retorno con usted. José Luis, ya se movió la diputada Mena, ¿dónde estaba usted? Sí, José Luis, quería saber si la diputada Mena sigue cerca de usted todavía, porque es importante preguntarle ante las condiciones que se están dando en el país. Luego de la denuncia del tratado de extradición, ¿eso afecta para que venga la Sisi o no? No sé si la tiene cerca o tiene algún parlamentario cerca, José Luis. Si gusta, más adelante regreso con usted para que hagamos esta consulta, porque es interesante conocer el punto de vista de los parlamentarios. Mientras tanto, Janet Flores. Janet, ya ha iniciado la ronda de presidentes que han expuesto ante el Pleno de la ONU. Así es, Carlos. También ese día, como le mencionaba, en primera sesión, después de justamente este episodio tan fuerte que ha sucedido entre dos naciones como Israel y Ucrania, y que fue el tema central incluso del presidente Joe Biden de aquí de Estados Unidos, además, por supuesto, del respeto a la democracia, la defensa de derechos humanos, entre otros, y el apoyo que también ellos han tenido y el acercamiento entre muchos sectores. El discurso también vino por parte del presidente de Guatemala, asimismo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el de Brasil. Fueron los más destacados hasta ese día que comenzó justamente esta nueva rotación de los discursos de los mandatarios, y básicamente debo decirle que los discursos eran muy similares en torno a las guerras, en torno al conflicto y por supuesto la paz que debe recuperarse entre las naciones, las amenazas que existen ante la vulnerabilidad de esas naciones en cuanto a la corrupción, y también por supuesto reforzar el tema de seguridad entre cada uno de los países. Esos fueron principalmente los temas que se lograron tocar ese día en la primera sesión de esa Asamblea Nacional. El día de mañana, debo decirle, ya tenemos nosotros la información. Estaremos dialogando con el vicecanciller de la República, Gerardo Torres, en horas de la mañana, quien también... Bien, ya vamos a establecer contacto nuevamente hasta Nueva York. Mientras tanto, vamos al Congreso Nacional con esta pregunta. Dado de que el tema de la Sisi ha vuelto a ser hoy como tema de discusión, si se quiere, en donde muchos sectores se han referido, algunos pues celebran de que se haya dado este encuentro entre la presidenta Xiomara Castro y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que parecería que se está dando pasos importantes en esto. Sin embargo, hay otro sector que considera, como escuchamos a la diputada Fátima Mena, que esto no se podría dar y que no se va a dar por las condiciones. Pero antes, José Luis, preguntarle con el diputado que se encuentre si el haber denunciado el tratado de extradición afecta para que la Sisi venga. Así es, vamos a tratar de salir de esa interrogante precisamente con el diputado Bartolo Fuentes de Libertad y Refundación. Diputado, bueno, con este nuevo, este llamado que está realizando la presidenta Castro precisamente en la ONU para el tema de la llegada de la Sisi, ya en su segundo discurso nuevamente que se está dando, pero algo muy importante que consultarle, el hecho de haber dado por terminado el tratado de extradición, ¿influye directamente para que pueda llegar la Sisi o no, diputado? Su opinión, muy buenas noches. Bueno, una cosa no tiene absolutamente nada que ver con otra, porque la extradición no incluye los casos de corrupción. La extradición está establecida para terrorismo y para narcotráfico, para el tráfico de armas, pero no incluye corrupción. Y la Sisi es una misión que quiere que se establezca específicamente para perseguir los delitos de corrupción. La Sisi no viene a buscar delincuentes, narcotraficantes, ni de otro tipo, simplemente casos de corrupción, que tiene que incluir, desde luego, eso sí, los funcionarios corruptos del Estado y los empresarios corruptos que se confabularon con esos funcionarios del Estado para conseguir contratos amañados, para hacer compras ficticias,
para adulterar licencias ambientales y para todos el latrocinio que cometieron en más de 10 años en los gobiernos anteriores. Diputado, algunos sectores han calificado como que se les está dando atol con el dedo con la llegada de la CICI a nuestro país. Bueno, que sigan pensando de ese modo. Así han pensado en otras cosas y ahorita están poniendo el grito al cielo algunos diciendo que es persecución política. Ojo, que nosotros no estamos esperando que la CICI venga a resolver los problemas de la impunidad en el país. Para eso tenemos una fiscalía, así como la extradición. La extradición es algo que hace otro país, pero nosotros tenemos aquí una fiscalía que puede perfectamente perseguir el delito de narcotráfico y se está haciendo. Vea usted, ahora mismo hay un movimiento de pobladores, pero liderados por gente que tiene plantaciones de coca en las zonas de reserva y el Estado está firme, destruyendo todas esas plantaciones y protegiendo el ambiente. Entonces, esa acción no la iba a hacer Estados Unidos, tiene que ser el Estado de Honduras. La extradición no combatía narcotráfico, es mentira, porque Estados Unidos no combate narcotráfico, solo lo regula y lo controla. Diputado, de manera puntual, en lo que resta de gobierno de la presidenta Castro, ¿va a llegar la CICI al país, sí o no? No sé, eso depende de la ONU, pero si llega en el último mes de gobierno, no importa, la impunidad va a terminar. Lo que tienen que entender los corruptos es que la impunidad no seguirá. Y ahora mismo, ¿verdad?, ya los que cometieron delito de traición a la patria están en la mira de la fiscalía para ser perseguidos por ese delito. Pero eso no lo haría la CICI, porque ya ese es otro asunto. La CICI viene por los casos de corrupción, que son muchísimos, involucran a miles de personas, son como 2.000 corruptos que están en impunidad, y esos corruptos son los que sueñan con que se termina el gobierno y no viene la CICI. Pues suponga usted que no venga en el transcurso y sea en el último momento, en el siguiente gobierno, con Rixi Moncada a la cabeza, va a ser más severa la lucha contra la impunidad. Los corruptos tendrán que pagar o irse del país a vivir a Nicaragua o a cualquier otro lugar donde les den cabida. Muchas gracias por su tiempo, diputado Bartolo Fuentes. Bueno, licenciado y televidentes, ya ha escuchado usted ambas partes, la manera de pensar en cuanto a este tema, en cuanto a la posibilidad de que llegue la CICI al país o no. Por una parte, la postura del Partido Salvador de Honduras y también de Libertad y Refundación. Parte de lo que le puedo informar desde la Cámara Legislativa, licenciado. No sé si tiene alguna otra consulta. Si no, yo retorno con usted. Gracias, José Luis. Vamos hasta Nueva York. Janet, bueno, mañana, recapitulando, mañana corresponde a la presidenta Xiomara Castro pues tener su disertación frente a la Asamblea de la ONU. Entendemos que es la número 19, es decir, que sería por la tarde, Janet. Eso es. Así es, Carlos, tal y como usted lo indicaba, será por horas de la tarde, confirmada a las 2 de la tarde, hora aquí en Nueva York. Estaríamos hablando a las 12 del mediodía. En Honduras estaría ya dando este discurso la presidenta Xiomara Castro aquí en esta Asamblea de las Naciones Unidas. Y bueno, como ya les habíamos adelantado, parte de los temas que iba a tratar, por supuesto, era el de la CICI, el principal, y otros temas que tienen que ver con el ambiente, la economía, el respeto a la soberanía, entre otros que ya se nos habían adelantado, pero todavía no se nos ha informado explícitamente de qué va a tratar justamente este discurso. Pero sí, va a ser a las 2 de la tarde, hora en Nueva York, 12 del mediodía, hora Honduras, cuando la mandataria ya se estará presentando. Y como les mencionaba, pues por horas de la mañana vamos a tener reacciones también de otros temas con el vicecanciller, el señor Gerardo Torres. Así que nosotros estaremos informándoles a todos ustedes también a través de los espacios informativos, Carlos, y televidentes. Gracias, Janet. Vamos a estar pendientes mañana, por supuesto, con otros contactos desde muy temprano, desde las 6 de la mañana, compartiendo con Janet Flores, que se encuentra en Nueva York, trayéndonos detalles de esta asamblea, 79 asamblea de la ONU. También le invito a que esté pendiente de las plataformas digitales en donde constantemente se está informando. Vamos al corte y ya volvemos con más.
Gracias por seguir con nosotros. Y en Unitec, la seguridad digital es nuestro compromiso. Contamos con la nueva maestría en ciberseguridad, 2 especialidades que te ayudarán con habilidades necesarias para enfrentar los desafíos tecnológicos del futuro. Matricúlate hoy en el www.unitec.edu. Retomamos la agenda informativa. El presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal, Gianni Rosenthal, dio a conocer este día que el señalamiento que está haciendo contra algunos diputados que votaron a favor de las leyes importantes como las sedes no podrán ser señalados, ya que el papel principal de un congresista es legislar. Pasé por donde asusta. Yo ya no me preocupa que me estén amenazando que me van a capturar o me van a meter preso. Segundo, sé que no hemos hecho nada malo. Un diputado que hable en el Congreso o vote en el Congreso en el ejercicio de sus funciones no puede ser acusado. Por eso en ninguna parte del mundo, no solo es en Honduras, sino que en ninguna parte del mundo. Los diputados no pueden ser señalados por las acciones que toman, porque si no, entonces no pudieran ni siquiera hacer oposición en el Congreso. Entonces me parece absurdo tan siquiera que los políticos de Libre estén tratando de empujar a la Fiscalía a hacer eso. Y ante la decisión de la Corte Suprema de Justicia en declarar inconstitucionales la sede, el diputado del Partido Libertad y Refundación, Ramón Barrios, señaló que el Poder Judicial tiene su propia dinámica, subrayando que el tema de la sede y la amnistía política son de alta sensibilidad, pero que, según el marco legal del país, es la Corte Suprema de Justicia el órgano que tiene la responsabilidad de decidir sobre estos temas. Nosotros le dejamos esa potestad. Nosotros no perdonamos delitos en el Congreso. Quien lo hace, y le dejamos esa potestad para los que cumplen los requisitos a los jueces y magistrados de Honduras. Han habido jueces que han otorgado ese decreto, la aplicación, pero hay habido jueces que no las han aplicado. Así que me parece que el recurso y la Corte va a decidir si eso que nosotros decidimos en el Congreso es constitucional o está en contra de la Constitución. Y la presidenta del COEP, Anabel Gallardo, asegura que las sedes no ejercen beneficios para el país y la competitividad que podría generar no aplica para todos los rubros. Bueno, mire, ese tema, pues desde el tiempo pues, que se promovieron las sedes, el COEP pues se manifestó en contra de la implementación de las sedes. Creo que puede ser lo de las sedes es tal vez algo que no es competitivo para todos, porque no todos los que estamos en la parte de producción podemos accesar a este tipo de mecanismo. Pero hoy en día los que invirtieron, ¿verdad? Los empresarios que invirtieron bajo este mecanismo, está en riesgo, ¿verdad? Lo de las sedes pues se vaya a cancelar y pues está en riesgo la generación de empleo, ¿verdad? Que todas estas están generando actualmente. Y yo creo que hoy en día tenemos que ponerle atención a esto, porque el tema de la migración pues cada vez se está acelerando, ¿verdad? Y yo creo que el hecho de cancelar estas instituciones pues que ya están trabajando, al final pues el golpe va a ser en la generación de empleo y todo eso pues viene a impactar. Y tras definirse en las últimas horas los techos para gastos electorales y a su vez el uso de la transmisión de resultados electorales preliminares conocidos como TREP, profesionales del derecho señalan que esto genera certidumbre en la transparencia electoral. Bueno, en primer lugar lo importante es que el proceso electoral tenga credibilidad y transparencia. Si no tiene dos factores, pues pueden invertir, gastar y hacer cualquier procedimiento, y que entonces los miembros del Consejo Nacional Electoral tengan la credibilidad también personal propia de que van a actuar dentro del marco de la ley, dentro de la justicia, transparencia electoral.
Y siempre en este tema, en un llamado urgente a las autoridades y actores políticos, autoridades del Centro de Estudio para la Democracia, CESPAD, ha presentado una serie de reformas profundas para limitar la influencia de la criminalidad organizada en las elecciones previstas para 2025. El Centro de Estudio para la Democracia presenta propuestas que buscan blindar el proceso electoral frente a la injerencia de actores criminales que en los últimos años han aumentado su capacidad de incidir en la política y en los resultados electorales en diversas regiones del país. En el financiamiento de campaña, financiamiento ilícito, y que desafortunadamente se ha convertido en el corazón de la corrupción política en el país. De ahí que nos parece necesario que, en primer lugar, se pueda derogar el Instituto de Acceso a la Información Pública, la resolución 086-2018. Asimismo, Osiris Páez, asesora legal de CESPAD, expresó sus preocupaciones sobre las posibles consecuencias si no se adoptan estas reformas, asegurando que el vacío legal y la falta de control adecuado permiten que actores criminales financien campañas, coaccionen a votantes y manipulen el resultado final. Y no es posible que la ciudadanía conozca quién o quiénes están financiando los partidos políticos, y actualmente pues vemos un CNE que aprobó los límites de campañas, pero la ciudadanía no puede conocer cuáles son los intereses o los intereses de quién están representando en estas campañas político-electorales. Y otras reformas que desde el CESPAD pues nosotros le presentamos al presidente de la Unidad de Política Limpia como tal. Por su parte, el analista Rafael Erazo señaló que estas reformas no son una idea nueva y que desde hace varios años distintos sectores de la sociedad han estado exigiendo medidas que fortalezcan el proceso electoral. Las reformas al Código Penal, lo que son la reforma pues a la ley electoral, creo que eso ya se había anticipado. Las reformas a la ley electoral, pues obviamente que ya lo que es la biometría y lo que es el TREP, eso pues ya está incrustado en lo que es la ley electoral. Obviamente que la reforma del Código Penal, pues creo yo que a lo que se refiere Gustavo Urías, más que todo es las penas a los delitos, ya sean electorales o penas pues que para combatir lo que es el flagelo del narcotráfico. Las autoridades de CESPAD instaron a los partidos políticos y a las instituciones electorales a apoyar estas reformas, reconociendo que la lucha contra la criminalidad en el ámbito electoral no es solo una cuestión de seguridad, sino también de integridad democrática. En cámara de Ángel Maradiaga, les informó Berenice Amaya. Seguimos informándole en Impacto BTV Estelar. Y las finanzas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica comienzan a oxigenarse con la reducción de un 2.13% en el área de distribución, y al finalizar este año se espera una reducción de al menos un 3% en las pérdidas técnicas y no técnicas. Gracias al plan estratégico de rescate que han implementado las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, en un periodo de un año han logrado reducir en un 2.13% las pérdidas en distribución, porcentaje que representa más de 1.000 millones de lempiras en ahorro que tendrá la estatal eléctrica. Recordar que de 2008 no se reducen pérdidas en el sistema de distribución en Honduras, o sea que es un hito importante, y sobre todo que la curva sea tan pronunciada hacia abajo. Es aproximadamente 1.150 millones de lempiras, y lo vamos a ir viendo en flujo de caja en enero del próximo año. El presidente del Sindicato de Trabajadores de la RE asegura que la reducción de las pérdidas en más de 2 puntos en distribución oxigena las finanzas de la estatal eléctrica, pero ahora el reto es continuar hacia la baja. Aunque la pérdida sigue en 35, bajándole este 2.13, pero
La aspiración es que a diciembre se pueda sostener y bajar todavía un porcentaje más, porque lo importante era eso, era estabilizar, bajar la pérdida y luego sostenerla en el tiempo en el marco de toda una planeación estratégica que conlleve a la acción del programa, de la unidad técnica del ENE, partiendo también de la respuesta laboral de nuestra gente en el campo. A pesar que han mejorado las finanzas de la ENE, será necesario colocar en el sistema financiero nacional más de 9.000 millones de lempiras en bonos soberanos para poder pagar las deudas que tiene la empresa con sus proveedores. Este año tenemos previsto 9.5 mil millones en bonos soberanos locales, encajables. Es un atractivo para el mercado, sobre todo para el mercado local, la banca, pero creo que nosotros estimamos que podemos alcanzar los 7 mil millones y el resto vamos a tener que colocarlos en bonos no encajables, en fondos de pensiones u otras instituciones. Pero el objetivo para alcanzar la meta del fondo es que con esta colocación estaremos prácticamente cubriendo la meta del fondo al cierre de diciembre. El secretario de Energía asegura que en los próximos 15 meses esperan lograr una reducción de un 6% en las pérdidas técnicas y no técnicas, dejando un impacto financiero muy positivo en las finanzas de la estatal eléctrica. En cámara, Walter Pérez les informó Luis Durón. Y por incumplimiento al contrato, al no haber reducido las pérdidas técnicas y no técnicas, el Consorcio Energía Honduras, por unanimidad de votos, perdió una demanda por 47 millones de dólares, los cuales tendrá que pagárselos a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Viernes 20 de septiembre fuimos notificados por la Corte de Apelaciones, donde se fallaba a favor de la empresa por un monto de 47 millones de dólares, condenando a la empresa EEH, que era el que nos prestaba el servicio de reducción de pérdidas y que todo el mundo conoce, era el que llevaba ese contrato, y fueron condenados al pago de 47 millones de dólares. También tenemos que agradecer al Procurador General de la República, que ha estado con nosotros en todo este proceso, y todo su equipo, Manuel Díaz Galeas, que él pues ahorita se encuentra fuera del país, pero nos hubiera gustado que nos acompañara para dar esta gran noticia al pueblo hondureño. ¿Esta ya es sentencia firme ya? Sí, en efecto. Primera instancia le ganamos, ahorita en apelaciones por unanimidad de votos también le ganamos a la empresa EH, y ahora pues hay que ir a cobrar ese dinero para que regresen a las arcas del Estado de un contrato corrupto que ha lesionado las finanzas de este país y que nos ha tocado pagar 900 millones de dólares y todavía una demanda en SEADE. Y los hondureños consumimos arroz gracias a las importaciones desde Estados Unidos. Productores de este grano básico en Honduras detallan que el cambio climático ha influido en la reducción de las cosechas. La producción de arroz ha tenido una reducción del 95% en los últimos meses. El consumo de este grano básico en Honduras se debe a las importaciones provenientes desde Estados Unidos. El arroz lo importamos mayormente de Estados Unidos. Estados Unidos es nuestro principal proveedor y lógicamente los procesadores prefieren pues muchas veces importar que comprar el producto nacional, y eso ha hecho que los productores, en un tiempo fuimos buenos productores de arroz, hayan ido desapareciendo. Según productores, factores como el cambio climático y la escasez de mano de obra han influido en que la cosecha reduzca en gran manera. Como cualquier cultivo, las inundaciones afectan gravemente el tema del arroz. Naturalmente el arroz sí demanda mucha agua, pero el exceso de agua puede ahogar el cultivo y eso es algo que nosotros tenemos que cuidar. Sabemos que viene época de lluvias fuertes, se espera una temporada de huracanes bastante activa y estamos esperando de que pues, nuestra región centroamericana sea lo menos impactado por eso y que podamos recaudar esa agua en las diferentes cuencas, en las diferentes represas para poder ser reutilizadas al momento de tener la necesidad de la misma. La Federación Centroamericana de Arroz detalla que anualmente están produciendo 550,000 quintales de arroz. Sin embargo, la demanda sigue siendo de 4 millones de quintales anuales. Informó para ustedes Marila Manzanares.
Y la Dirección General de Protección al Consumidor sostendrá una reunión con productores de huevo para fijar el precio. Asimismo, se anuncian operativos para aquellos que sobrepasen el precio establecido, quienes enfrentarán sanciones que van desde 1 hasta 10.000 salarios mínimos o hasta el cierre de un negocio. Buenas, mi estimada amiga Berenice y al pueblo hondureño. En relación a esto, pues tratamos de cuidar y proteger a los consumidores de la mejor forma. Y es a través de la denuncia que el pueblo hace, a través de la línea 115, a través de la línea de WhatsApp 88 63 10 86. Ya se están castigando 15 empresas distribuidoras de huevo. Los vamos a sentar con los productores y distribuidores de huevo. Les vamos a aplicar el artículo 94 de la ley, donde establece de 1 a 10.000 salarios mínimos. Además, que si siguen cometiendo reincidencia en sus actos de conducta abusiva, pues van a ser publicados en... Y persiste la violencia en el sector transporte tras el acecho de los extorsionadores de manera continua. El agobio por las múltiples rentas que tienen que pagar por concepto de extorsión, los secuestros de motoristas y ayudantes, así como los atentados que cotidianamente reciben, tienen de correr al transporte, mientras las respuestas de las autoridades parecen no llenar sus expectativas, porque el flagelo crece como un monstruo de 1000 cabezas difícil de contener. Hay estructuras criminales nuevas que surgen debido a que la Policía Nacional está desarticulando algunas bandas, entonces quedan algunos vacíos de otras estructuras criminales que nacen, que no es que se dedicaban a la extorsión, sino que ahora ven que extorsionar en el rubro de transporte es algo tan fácil, que somos tan vulnerables, que ellos empiezan a querer hacer su grupo y empezar a cobrar. Es difícil operar una unidad de transporte, eso sí yo lo quiero decir, llámese taxi o el rubro de transporte urbano o interurbano aquí en el país. El transporte público en su modalidad de taxi y bus rapidito, servicio urbano e interurbano, cuenta todos los días sucesos criminales que los victimizan, donde la extorsión los hace sus clientes favoritos ante una respuesta policial que no está al ritmo de los criminales. Por impuesto de guerra, pues lo están amenazando. Ya pagamos como 8 ya nosotros, estamos cansados ya. ¿Quién los amenazó últimamente? No supimos, lo mandaron el teléfono. Ajá. Y la duele pues la situación de la vida que estamos viviendo. ¿Cuánto nosotros. paga usted de impuestos? 1.200 semanales. ¿Tiene seguridad usted? Nada, no tenemos nada. El titular de Dipanco, por su parte, aseguró que se está trabajando en combatir el ilícito, pero exhortó a los propietarios de unidades a hacer lo suyo referente a investigar a quien ponen como conductor en una unidad. Hay dueños no son todos, pero hay dueños de medios de transporte, ya, que lo que hacen es que lo que más les interesa es la tarifa. Le dicen a tal persona, ¿usted sabe conducir? Sí, dice, va, pues agarre el taxi, me da la tarifa diaria, nada más. Pero no se preocupan por decir, tiene antecedentes, de dónde vive, de dónde está, y no tiene ninguna certificación. Ustedes, por favor, no están ayudando a la seguridad. Ustedes, ayúdanos a nosotros a eso también. La seguridad es de todos nosotros, la Policía Nacional. El pasado 16 de septiembre fue ejecutado entre el Boulevard Centroamérica y el Boulevard Suyapa el taxista Luis Torres, de 52 años. Informes indicaron en su momento que el conductor ya había sido amenazado. Recientemente otro operario del rubro fue secuestrado con todo y el bus. Posteriormente fue encontrado con vida, gracias a Dios. Y en las últimas horas perdió la vida a pedradas el ayudante de bus Perfecto Cabrera Cárcamo, de 48 años. Su cuerpo fue encontrado en la salida al norte. Con imágenes de Elvis Zambrano, les informó Walter Pérez.